Bienvenidos a Tecnohilo, el podcast que te mantiene al día con lo último en tecnología. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy vamos a hablar de algo que podría revolucionar cómo vemos las cosas: monitores de 1000 Hz. Exacto. TCL presentó un prototipo en el Display Week 2024 y la verdad es que ha generado muchísima expectativa. Muchísima. Imagínate una pantalla con una fluidez que nunca hemos visto. Sobre todo para los gamers, esto es una locura. Sí, definitivamente es un salto enorme, ¿no? Pasar del límite actual de 540 Hz a 1000 Hz. Impresionante. Para entender bien este avance, primero hay que entender qué es la tasa de refresco, ¿no? Y por qué es tan importante, especialmente en videojuegos y esports, donde la respuesta rápida es clave. Claro, la tasa de refresco. Bien. Muchos hemos escuchado hablar de los Hertz, pero ¿qué significa realmente? ¿Y por qué debería importarme al elegir un monitor? Buena pregunta. La tasa de refresco o frecuencia de actualización se refiere a cuántas veces la imagen en tu monitor se actualiza por segundo. Se mide en hertz. Más hertz significa que la imagen se actualiza más veces, lo que resulta en una imagen más fluida. Ajá. Y con menos desenfoque de movimiento, especialmente en escenas rápidas. Entonces, si tenemos un monitor de 1000 Hz, la imagen se actualizaría 1000 veces por segundo. Exactamente. Increíble. Pero seamos realistas, realmente necesitamos tanta velocidad. Claro. ¿No es un poco exagerado incluso para los gamers más exigentes? Es una pregunta válida. Si bien no todos necesitan 1000 Hz, las ventajas van más allá de los videojuegos. Una tasa de refresco más alta también puede reducir la fatiga visual, Interesante. algo que beneficia a cualquiera que pase horas frente a la pantalla, y proporciona un desplazamiento más suave al navegar por páginas web o documentos. Piensa en la diferencia entre ver un video con bajo frame rate y uno con alto frame rate. La fluidez cambia por completo la experiencia. Entiendo. Es como si la imagen cobrara vida sin saltos ni interrupciones. Exactamente. Pero hablemos del prototipo de TCL. No solo alcanza los 1000 Hz, sino que también lo hace con una resolución 4K. ¿Cómo logran combinar una tasa de refresco tan alta con una resolución tan detallada? Sí, lograr 1000 Hz a 4K no es tarea fácil. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué TCL optó por el CD para este prototipo en lugar de OLED? La respuesta probable está en la complejidad y el tiempo. Desarrollar un panel OLED a 1000 Hz y 4K tomaría mucho tiempo. Tiene sentido. Desarrollar tecnología de punta siempre implica superar obstáculos. ¿Y cuándo podríamos esperar ver los primeros monitores OLED de 1000 Hz? Tendremos que esperar mucho. Bueno, las previsiones apuntan a 2027 para la llegada de los primeros monitores OLED de 1000 Hz. Sin embargo, es probable que las primeras versiones lleguen con resoluciones más bajas, 1080 o 1440p. Recordemos que la tecnología OLED, a pesar de sus ventajas en contraste y colores, aún está en proceso de alcanzar las velocidades de la LC en tasas de refresco tan altas. Claro. Es fascinante ver cómo la tecnología avanza a pasos agigantados. Sin embargo, para que los monitores de 1000 Hz alcancen su máximo potencial, no solo se necesita un panel avanzado. Ahora hablemos de las otras piezas del rompecabezas: las tarjetas gráficas y los estándares de conexión. ¿Qué tipo de tarjeta gráfica necesitaríamos para aprovechar al máximo una tasa de refresco de 1000 Hz? Para disfrutar plenamente de un monitor de 1000 Hz necesitarías una tarjeta gráfica potentísima, capaz de generar la enorme cantidad de FPS necesarios para alimentar esa tasa de refresco. De nada sirve tener un monitor que pueda mostrar 1000 imágenes por segundo si la tarjeta gráfica solo puede generar, por ejemplo, 200. Sí, imagina que tu monitor es una autopista de alta velocidad y tu tarjeta gráfica es el motor del auto. Necesitas un motor potente para aprovechar la velocidad de la autopista. Es una analogía perfecta. Yeah. Entonces no se trata solo del monitor, sino de todo el ecosistema. Y hablando de conexiones, ¿qué hay del DisplayPort 3.0? ¿Por qué es tan importante para esta tecnología? El DisplayPort 3.0 es crucial porque ofrece el ancho de banda necesario para transmitir la información de la imagen a esa velocidad. Piensa en el ancho de banda como la cantidad de carriles en nuestra autopista. Con DisplayPort 3.0 tenemos suficientes carriles para que los datos de la imagen viajen a la velocidad que necesitamos. Ya veo. La velocidad de la autopista y la cantidad de carriles son esenciales para una experiencia de manejo fluida. Ahora imaginemos que tenemos todas las piezas: un monitor de 1000 Hz, una tarjeta gráfica potente y DisplayPort 3.0. ¿Qué tipo de experiencia visual podríamos esperar? ¿Cómo se traduciría esto a la práctica? Prepárate para una fluidez de movimiento nunca antes vista. Las imágenes serían tan suaves que parecerían casi reales. La latencia, ese pequeño retraso entre tu acción y lo que ves en pantalla, se reduciría al mínimo. Esto significa que tus acciones en el juego se reflejarían instantáneamente en el monitor. Imagina la precisión y la respuesta en juegos de disparos o carreras. Es emocionante pensar en las posibilidades. Pero, siendo realistas, ¿crees que los monitores de 1000 Hz se convertirán en el nuevo estándar para todos? ¿O se trata de una tecnología que estará reservada a un nicho como los gamers profesionales? Es una pregunta intrigante. Si bien esta tecnología tiene un potencial enorme, es probable que su adopción masiva tarde un tiempo.
El costo inicial de los monitores, las tarjetas gráficas de gama alta y la necesidad de actualizar otros componentes como cables y puertos podrían ser una barrera. Es cierto, la tecnología de punta siempre tiene un precio. Pero, como hemos visto con otras innovaciones, a medida que la tecnología se vuelve más accesible, su adopción se extiende. ¿Quiénes crees que serían los primeros en adoptar esta tecnología? Probablemente los early adopters, aquellos que siempre buscan lo último, y los gamers profesionales, para quienes la ventaja competitiva y la experiencia visual superior justifican la inversión. Para ellos, la fluidez y la respuesta ultra rápida pueden marcar la diferencia. Claro, para ellos cada milisegundo cuenta. Y a medida que la tecnología madure y los precios bajen, es probable que veamos una mayor adopción por parte del público en general. Es como lo que sucedió con los monitores de alta tasa de refresco en el pasado. Comenzaron como una tecnología de nicho y ahora son mucho más comunes. Exactamente. La historia tiende a repetirse en el mundo de la tecnología. Lo que hoy parece exclusivo, mañana puede ser la norma. Y nosotros, aquí en Tecnogilo, estaremos para contarte cada paso de esta evolución. Retomando nuestra conversación sobre las implicaciones de estos monitores de 1000 Hz a largo plazo, es fascinante pensar cómo esta tecnología podría transformar nuestra interacción con lo digital. Totalmente. Hemos hablado de las ventajas para los gamers y para quienes trabajan con imágenes. Pero me pregunto, ¿cómo impactará en otros ámbitos? Por ejemplo, ¿podría revolucionar la realidad virtual o la realidad aumentada? Sin duda. Imagina una experiencia de realidad virtual mucho más fluida y realista, gracias a la eliminación del lag, la latencia. Con monitores de 1000 LEDs, la imagen se actualizaría tan rápido que el movimiento se sentiría completamente natural. Y eso reduciría las náuseas que algunos experimentan con la realidad virtual actual. Es cierto, ese mareo que algunos sienten podría ser cosa del pasado. Y hablando de experiencias inmersivas, ¿qué hay del cine? ¿Podríamos ver películas con una fluidez nunca antes vista? Absolutamente. Con monitores de 1000 Hz, las escenas de acción serían increíblemente realistas, fluidas. Imagina persecuciones en auto o escenas de lucha, con una nitidez y una claridad de movimientos sorprendentes. Sería como estar dentro de la película. Exactamente. Pero, más allá del entretenimiento, ¿podrían los monitores de 1000 Hz tener aplicaciones en campos como la medicina o la investigación científica? Por supuesto. En medicina, por ejemplo, los cirujanos podrían realizar procedimientos complejos con mayor precisión, gracias a la fluidez y la respuesta instantánea. Imagina cirugías laparoscópicas o robóticas, donde cada movimiento del cirujano se traduce en una acción precisa en tiempo real. Es increíble cómo esta tecnología podría tener un impacto tan profundo en campos tan diversos. Pero hablando de impacto, también debemos considerar las posibles desventajas o desafíos. ¿Hay algún aspecto negativo en el desarrollo de monitores tan potentes? Sí. Si bien las ventajas son muchas, es importante ser conscientes de los posibles desafíos. Uno de ellos es el costo, tanto para los fabricantes como para los consumidores. Desarrollar y producir monitores de 1000 Hz requiere una inversión significativa, lo que se traduce en precios más altos. Claro, la innovación siempre tiene un precio. Y como mencionamos antes, también se necesita un ecosistema compatible. Tarjetas gráficas potentes, cables de alta velocidad, etc. Exactamente. La cadena de producción y distribución también debe adaptarse a las nuevas exigencias. Además, hay que considerar el consumo energético. Monitores más potentes suelen requerir más energía, lo que podría tener un impacto en la factura de la luz. Y el medio ambiente. Es un punto importante. La sostenibilidad debe ser una prioridad a medida que avanzamos hacia tecnologías más potentes. ¿Y qué hay del software? Los desarrolladores de videojuegos, por ejemplo, necesitarán adaptar sus creaciones a esta nueva tecnología. Sin duda, los desarrolladores deberán optimizar sus juegos y software para aprovechar al máximo las capacidades de los monitores de 1000 Hz. Esto implica adaptar la velocidad de fotogramas, la física del juego y otros elementos para garantizar una experiencia fluida, sin interrupciones. Entonces se trata de un cambio que requiere la colaboración de toda la industria. Precisamente. Es un ecosistema interconectado, donde cada pieza debe funcionar en armonía para que la experiencia del usuario sea óptima. Y hablando de experiencia del usuario, hay un tema que me intriga. ¿Podría una tasa de refresco tan alta tener algún efecto negativo en la salud visual? Si bien dijimos que una mayor fluidez puede reducir la fatiga visual, es posible que 1000 Hz sean excesivos para nuestros ojos. Es una pregunta válida. Si bien aún no hay estudios concluyentes sobre los efectos a largo plazo, algunos expertos sugieren que podría haber un límite, a partir del cual nuestros ojos ya no perciben una mejora. Incluso podría haber casos donde una tasa de refresco excesiva cause molestias o fatigas. Es decir, que más no siempre significa mejor. Necesitamos más investigación para comprender completamente cómo interactúan nuestros ojos con esta tecnología. Y hablando de investigaciones, se están explorando alternativas a la tecnología LCD y OLED
para alcanzar estas tasas de refresco tan altas? Por supuesto. La investigación en tecnología de pantallas no se detiene. Se están explorando nuevas tecnologías, como micro LED y pantallas basadas en nanotecnología, que prometen ofrecer una combinación de velocidad, eficiencia energética y calidad de imagen aún mayor. Es emocionante pensar que lo que hoy consideramos un avance radical, mañana podría ser superado por nuevas innovaciones. Pero volviendo a la realidad, ¿cuáles serían las claves para que los monitores de 1000 Hz se conviertan en un estándar? Para que esa tecnología se masifique, se necesita un esfuerzo conjunto de la industria. Para reducir los costos de producción, desarrollar un ecosistema compatible y, sobre todo, demostrar al usuario final las ventajas tangibles de esa tecnología. Es decir, no solo se trata de tener la tecnología, sino de hacerla accesible, comprensible y atractiva para el público en general. Exactamente. La clave está en encontrar el equilibrio entre innovación, accesibilidad y valor para el usuario. Hemos explorado a fondo este tema de los monitores de 1000 Hz, desde su funcionamiento hasta sus posibles aplicaciones e implicaciones. Es un tema que abre un montón de posibilidades. Totalmente. Es que es fascinante pensar que lo que hoy nos parece una innovación de vanguardia, en unos años podría ser algo común. En nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. La tecnología avanza a un ritmo increíble. Y hablando de avances, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes. Dijiste que se están investigando nuevas tecnologías de pantallas, como microLED y pantallas basadas en nanotecnología. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas alternativas? ¿Cómo se comparan con LCD y OLED? En términos de velocidad y calidad de imagen. Claro que sí. MicroLED, por ejemplo, es una tecnología emergente que utiliza diminutos LEDs como píxeles individuales, similar a OLED pero con mayor brillo, eficiencia energética. Y, lo que es crucial para nuestra conversación, un tiempo de respuesta mucho más rápido. Esto significa que las pantallas microLED podrían alcanzar tasas de refresco aún más altas que las actuales con LCD y OLED. Increíble. Entonces podríamos estar hablando de monitores con tasas de refresco de 2000 Hz, o incluso más en un futuro no muy lejano. Es una posibilidad real. Por supuesto, hay desafíos técnicos y económicos que superar, pero el potencial está ahí. Y luego tenemos las pantallas basadas en nanotecnología, que utilizan nanoestructuras para controlar la emisión de luz, lo que podría llevar a una calidad de imagen inimaginable, con colores más vibrantes, precisos y un contraste perfecto. Suena como algo de ciencia ficción, pero al parecer está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Hacia dónde se dirige el futuro de los monitores? ¿Cuáles son las tendencias que marcarán la próxima generación de pantallas? Además de las tecnologías que ya mencionamos, microLED y nanotecnología. Creo que veremos una convergencia entre el mundo físico y el digital. Pantallas flexibles, transparentes, interactivas, integradas en nuestro entorno, que respondan al tacto y a la voz. La línea entre lo que es una pantalla y lo que no lo es se volverá cada vez más borrosa. Es una visión fascinante. Pasaremos de mirar una pantalla a interactuar con ella de formas que aún no podemos imaginar. Y en este camino hacia el futuro, los monitores de 1000 Hz marcan un hito. Demuestran que la búsqueda de la fluidez y la perfección visual no tienen límites. Exactamente. Y como hemos visto a lo largo de esta inmersión profunda, esta innovación no se trata solo de velocidad, sino de cómo esa velocidad puede transformar la forma en que jugamos, trabajamos, nos comunicamos e interactuamos con el mundo. Para ir cerrando este apasionante viaje por el mundo de los monitores de 1000 Hz, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una reflexión. En un mundo cada vez más digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, ¿cuál es el valor de la fluidez? ¿Cómo impacta en nuestra percepción, nuestra capacidad de atención y nuestra experiencia en general? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero sin duda, la fluidez visual, la ausencia de interrupciones, la respuesta instantánea a nuestras acciones. Todo esto contribuye a una experiencia más natural, más inmersiva, más conectada. Y en última instancia creo que se trata de eso, de conectar con la información, con el entretenimiento, con el mundo que nos rodea, de una forma más fluida, más intuitiva, más humana. Y para aquellos que quieren estar al tanto de las últimas novedades en tecnología, les recordamos que pueden suscribirse a Tecnogido completamente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y estarán al día con las últimas noticias y análisis del mundo tech. Hasta la próxima.